no estuvieron, a quienes no vieron la clase o a quienes se les olvidó, que también puede ocurrir. Entonces, bueno, la clase pasada yo les mencionaba que hay muchos criterios para seleccionar las revistas donde vamos a someter los artículos y dentro de esos criterios yo pues organicé para, para que ustedes, sobre todo las personas que no tienen mucha experiencia sometiendo artículos, escribiendo artículos, porque sé que personas que tienen ya bastante experiencia pues tienen sus maneras y pues cada quien verá cómo lo hace, ¿no? O sea, si les funciona de una manera u otra está muy bien y fantástico que lo sigan haciendo así, pero estas recomendaciones que yo les doy van dirigidas principalmente a las personas que han tenido, digamos, que se han sentido frustradas, que les han rechazado los artículos, que les parece difícil, que no tienen idea de cómo hacerlo. Entonces, esto es como una manera de facilitarles ese proceso, de buscar revista, de someter el artículo a la revista, de poder tener como contar con elementos o con tips para poderlo hacer de una manera mucho más eficiente. Entonces, dentro de las recomendaciones que yo les proporcionaba la vez pasada, les decía que es fundamental elegir el público y el área de conocimiento de la revista y que esto vaya acorde con la temática del artículo, que por supuesto la revista publique ese tipo de artículo que ustedes van a someter, de revisión, de investigación, de reflexión, de la tipología que sea. Yo recomendaba pues buscar de manera prioritaria revistas de acceso abierto Diamante, que es la que no cobra ni para leer, ni para someter, ni para publicar. Por ahí en estos días estaba viendo que por ejemplo, Taylor and Francis, que es como una editorial, ha estado liberando más de sus revistas para que queden en acceso abierto Diamante, ¿sí? Entonces, eso me parece bonito que va cambiando, ¿no? O sea, van empezando a liberar, porque pues se dan cuenta que realmente el objetivo de la ciencia no es volver esto un negocio como tal, cobrando y siendo los autores los que menos ganan en realidad por hacer ese tipo de publicaciones, ¿no? Entonces terminan los autores pagando por someter o publicar, pagando por la corrección, pagando em, por los análisis estadísticos si es que no lo saben hacer, y publican y después termina que muchas veces ni siquiera pueden dar a conocer sus artículos si las revistas no los embargan por un tiempo, por ejemplo. Entonces es algo como tan contradictorio que, que tengan que pagar por dar a conocer sus investigaciones y después ni siquiera pueden acceder de manera gratuita o poderlo dar a conocer a sus colegas, ahí dependiendo obviamente esto del modelo que utilice la revista, ¿no? De embargo o de acceso abierto pago. Y estos eran los otros elementos que hace referencia a el lugar de la revista. O sea, si ustedes quieren que la investigación llegue a un nivel más local, regional, internacional, que depende de la contribución que el artículo le va a hacer a ese campo del conocimiento, si se está contribuyendo a la discusión a nivel internacional o es más una contribución local o regional, ¿no? Y lo mismo del idioma, revisar a ver en qué idioma les conviene más publicar, que no necesariamente es el inglés el más conveniente. Hay que promover también la diversidad de los idiomas y si el material es valioso para ser publicado en español, pues está muy bien que se quede en español. Si va a contribuir a nivel internacional, pues entonces es mejor que se traduzca para que toda la gente, pues que comúnmente habla inglés, digamos, en el mundo científico, si el artículo contribuye a una discusión internacional, pues está bien que sea en inglés para que más cantidad de gente que está contribuyendo sobre ese tema pueda acceder a él, ¿no? Si es más conveniente que sea leído en español, pues entonces dejarlo en español. También le he recomendado revisar los tiempos de las revistas, ver cuánto se tardan en hacer ese proceso editorial, desde que se acepta el artículo hasta que desde que se recibe el artículo hasta que se acepta o se publica, cada cuánto publica la revista.
Y con relación a la clasificación y la indexación, les recomendaba que luego de tener una selección de artículos, perdón, de revistas, revisen a ver en qué indexadores están, en qué bases de datos, listas de revistas. Entre más lugares de estos se encuentra la revista, pues mejor, porque más visibilidad va a tener. Y depende del área de conocimiento también. Hay áreas de conocimiento que tienen sus propios directorios, bases de datos, indexadores. Entonces, em, conviene mucho ver si la revista está en esos directorios especializados de esa área del conocimiento, que a veces puede llegar a tener un poco hasta más trascendencia que Scopus y Bosque, que son los típicos pues, indexadores internacionales, ¿no? Sino que ellos son más amplios, más generalistas. Las otras que son más especializadas de cada área del conocimiento también puede convenir. Entonces hay que hacer un análisis sin sesgarnos por lo que haya, por lo que sea tendencia, por lo que sea moda, porque todo el mundo quiere allá, por lo que todo el mundo o es como la exigencia global de que tiene que ser allá. Mi invitación es a que lo piensen siempre de manera crítica y no simplemente porque es lo que se está pidiendo. Hay que analizar cada documento, cada artículo con ojos distintos y pensar muy bien dónde va a tener un mayor impacto, dónde va a tener una mayor repercusión ese documento en cuanto al campo del conocimiento al que pertenece. Bueno, haciendo como esta breve síntesis de lo que mencionamos en la sesión pasada, no sé si alguien tiene alguna inquietud, algún comentario al respecto, y si no, pues continuamos con los demás temas. Bueno, entonces vamos a hablar ahora sí ya de revistas depredadoras. Vamos a entrar ahí en ese campo de estas revistas que cada vez son más comunes y nos acechan y nos hacen dudar, nos ponen como en riesgo, que no sabemos si realmente son confiables o no, no sabemos cómo detectarlas, de qué manera hacen sus procesos editoriales, si es que los hacen. Entonces, una característica principal que ustedes deben tener en cuenta es que sí o sí las revistas depredadoras cobran. Y bueno, se puede llamar revista depredadora, revista fraudulenta, revista espuria, em, revistas con inadecuadas prácticas. Sí hay gente que utiliza palabras un poco más suaves que las ponen así, ¿no? Como revistas que no llevan a cabo prácticas editoriales adecuadas. Eh, Todos estos, pues, simplemente son sinónimos, son maneras de llamarlas de diferentes formas, depende del país, como del área, cómo cambia la manera en que las nombran, pero pues prácticamente es lo mismo. Entonces, como es un negocio, lo que hay por detrás de este juego que tienen esas revistas depredadoras, entonces ustedes deben tener claro eso. Siempre van a cobrar. Y hago la salvedad. No quiere decir que todas las revistas que cobren sean depredadoras. No, así no es. Porque hay revistas que sí son serias, revistas científicas, que tienen muy buenas prácticas editoriales, llevan a cabo de manera juiciosa los procesos editoriales, asignando pares evaluadores, que están también indexadas en lugares reconocidos, internacionales de prestigio y cobran por sus procesos, cobran, o sea, ustedes también lo pueden encontrar como APCs, por ejemplo, cobran tasas de procesamiento de artículo y esto pues puede variar desde, no sé, 100.000 pesos hasta 15 millones o más, porque hay revistas que cobran 3.000 euros, 4.000 euros, ¿sí? Esto es bien llamativo cómo ha vuelto un negocio, porque es que prácticamente es un negocio, ¿no? El cobrar 3.000 euros por publicar un artículo es una cosa aterradora. Y pues bueno, ya quienes lo hagan, quienes acepten, pues eso sí es una cuestión personal, cada quien verá si contribuye con ello o no. Es algo muy
muy íntimo y se respeta pues la decisión de cada uno. Lo que hay que tener, con lo que hay que tener mucho cuidado es con no pagarle a una revista depredadora, que eso sí es gravísimo porque están pagando porque se publique en una revista que realmente no hace ciencia, en una revista que no tiene revisión por pares, que no está vigilada. ¿Sí? Y ese es el principal problema de estas revistas. Ellas llegan a la gente prometiéndoles tiempos de publicación muy rápidos. Este es como el gancho, el gancho que utilizan, ¿no? Diciendo, bueno, como los autores tienen tanto afán por publicar y ellos pues, se dieron cuenta de eso, ¿no? De que cada vez les exigen más, entonces tienen que publicar tanto al año. Y si no publica, entonces, pues puede estar en riesgo en algunos casos, por ejemplo, su estabilidad laboral o su prestigio, o entonces empieza a quedarse rezagado y empiezan los investigadores a tener pues una carga constante por este peso que exige el tener que estar cumpliendo con esos requisitos de la publicación, ¿no? Pues que desde distintas instancias se ha llegado a esto, o sea, en algún momento el Ministerio de Educación por intentar promover la publicación en el país, pues se le ocurrió eso, se le ocurrió hacer diferentes tipos de exigencias y premiar también por la cantidad de publicaciones, y entonces esto empezó a coger otros matices, ¿no? Y por supuesto, se aumentaron las tasas de publicación en el país, pero ¿a qué costo, no? Entonces ahí es donde surgen todas estas revistas, y pues no es que sea esto acá de Colombia. De hecho, en Colombia, hasta la última información que tuve, era que en Colombia solamente había dos revistas depredadoras. Pero en Brasil, por ejemplo, ya se está volviendo muy común, en México también hay, y pues ni qué decir de continentes como Asia. En Asia es muy frecuente que haya revistas depredadoras en países como Turquía, China. Hay varios países en donde esto cada vez es más común, más frecuente. Y no quiere decir que todas las revistas de China, Turquía, países asiáticos, etcétera, sean depredadoras. No, solo que allá cada vez es más frecuente que haya este tipo de revistas. Pero por supuesto también hay revistas que son confiables, revistas científicas reales. Em, entonces hay que estar muy atentos porque cuando nos escriben a un correo diciendo, usted, investigador tal, que es o sea, que ha hecho contribuciones tan buenas en este campo del conocimiento, quisiéramos que nos honrara con un artículo suyo en nuestra revista. Y ahí ya, entonces usted debe emprender las alertas, ¿no? Porque es, en serio, me están invitando a escribir una revista científica y pues eso suele ocurrir con gente que es bien reconocida en el campo, ¿no? Que tiene mucho prestigio, pues muchas personas quieren tener obviamente los más reconocidos dentro de sus revistas, pero aún así tampoco es que sea común que ocurra así, pero personas que están comenzando, que no tienen muchas publicaciones, porque una revista les va a hacer una invitación, ¿no? Ahí ya hay que prender las alertas, como qué es lo que ocurre, qué es lo que está pasando. Y entonces, y ya han cambiado mucho las maneras de comunicarse, ¿no? Porque antes sí era muy evidente, antes era, lo invitamos a enviarnos sus artículos, el costo es tal y se lo publicamos en 2 semanas, ¿sí? Pero ahorita ya lo disfrazan mucho más, entonces ya no mencionan nada económico, no mencionan tiempo, simplemente dicen, queremos que publique con nosotros, así de manera sutil, halagan a los investigadores eh, y sacan ahí alguna relación como con el tema y obviamente pues analizan el perfil de los investigadores para ver en qué área publica y empiezan a hacerles esas invitaciones. En estos días me acuerdo una profe de la universidad, de otra universidad de trabajo, me preguntaba, ¿no? Que yo allá les contribuyo también con esto de identificar a ver si son revistas depredadoras o no.
en la Nacional, en la Universidad Nacional de Colombia. Y, y entonces yo empecé a hacer un análisis del correo, de la página, de quién remitía esa información y le dije, a mí no me parece confiable, o sea, yo no enviaría un documento mío allá, un artículo mío allá, pero pues ahí sí se lo dejo a criterio de cada quien, ¿no? Pues cada quien verá lo que hace. Pero le di todas las advertencias, pasa esto, esto, esto. Bueno, quedó ahí el tema. Y le hice una investigación a ella, ¿no? Que es una persona, pues, una investigadora. Y luego llega la misma invitación a la revista que yo edito. Entonces ahí le reenvié el correo y le dije, mira, aquí no hay duda alguna de que esta revista no es una revista seria. O sea, como una revista científica va a invitar a otra revista a publicar, ¿sí? Si la revista científica no escribe artículos, o sea, en la revista se reciben artículos, se editan y se publican, pero una revista científica no escribe un artículo científico. ¿Ah? Entonces, ahí es donde se da uno cuenta como todas las trampas en las que caen los autores y muchas veces por ingenuidad, por desconocimiento, por confiar mucho en este tipo de investigaciones, también por creer en que van a poder hacer esas publicaciones de sus artículos rápido, que son eh, sí, a veces se convierte en una tortura, se convierte en un malestar, en un dolor de cabeza, en un bulto que cargan y cargan hasta que no sale finalmente el documento publicado, pero pues no hay que ceder ante esas presiones porque las consecuencias después no son tan chéveres, porque primero ustedes pierden ese documento, pierden ese artículo, porque eso ya no se puede rescatar, ya no se puede volver a publicar en ninguna revista, que nadie les va a publicar un artículo que ya se ha publicado en otro. Como les decía la vez pasada, uno solamente puede enviar el artículo a una revista y hasta que se lo rechacen queda en libertad de poderlo enviar a otra. Mientras tanto, no. Mientras tanto, tienen que mantenerse en esa revista hasta que se cierre el proceso o ustedes escriban a la revista indicando que quieren retirar el artículo, pero deberían obtener respuesta del equipo editorial diciendo aceptamos que lo retire, ya queda pues en libertad de enviar el artículo donde usted quiera, ¿no? Entonces sí es delicado creer en esas promesas. Entonces, bueno, aquí está la otra recomendación, que era de lo que estaba hablando, que estas revistas suelen hacer esas invitaciones a publicar. Y no son solamente revistas, ¿saben? Son editoriales en general, editoriales que incluyen revistas, libros, les invitan a escribir en revistas, en capítulos de libros, a congresos. Ahorita es súper preocupante lo de los congresos porque cada vez es más común en congresos científicos, o sea, las revistas están siendo muy comunes, pero ahorita, hace poco veía una información que decía que ahora, la mayoría, o sea, más del 50% de los congresos que existen en el mundo son depredadores. Entonces le hacen invitación a la gente a que vaya a su congreso, entonces lo tratan muy bien, les dicen sí, queremos que nos envíe, que nos postule, pues que nos envíe un resumen para que usted haga una ponencia o exponga un póster, bueno, la modalidad que sea que quieran mostrar ahí desde el supuesto congreso. Y una vez la persona paga para la inscripción al Congreso, desaparecen. Nunca más vuelven a dar la cara, nunca más vuelven a dar respuesta, pues porque el Congreso no existía, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado ahí pues sé que este taller no es sobre congresos, sobre revistas, pero aprovecho que estoy hablando de esto, de lo depredador, para hacerles la advertencia. Tengan cuidado también con esas invitaciones a congresos, porque no siempre son reales. Eh, puede que sí, que en estos casos en congresos sea un poco más común esas invitaciones, sobre todo a especialistas en ese campo del conocimiento, pero cerciórense muy bien, o sea, sean muy cautelosos, revisen de dónde es la invitación, si es un congreso reconocido, si es un congreso al que ustedes han ido durante años, conocen gente que ha ido. Algo que puede hacer sospechar, por ejemplo, en los congresos es cuando uno se mete a la página y se da cuenta que están haciendo el congreso al mismo tiempo en varios países del mundo.
Es como ve, tan simpático, tanta gente y por detrás de eso que logren abarcar tantos países del mundo al mismo tiempo, cuando son congresos que son de, pues como multidisciplinares, de un montón de temas. Entonces, imagínense, si cuesta trabajo organizar un congreso o un seminario, bueno, una jornada de discusión académica para un tema, un solo tema específico, ¿cómo será organizar un congreso para gente de derecho, de ecología, de arquitectura, de innovación? O sea, porque es que esta gente promete y dice que abarca todo. Pues obvio, porque es que entre más áreas abarquen, más plata van a ganar, ¿no? A más gente llegan. Pero pues es mentira que se va a llevar a cabo el congreso, eso no ocurre. ¿Mm? Entonces tengan cuidado con eso, vayan solamente a congresos muy reconocidos en su área, congresos que ya ustedes sepan que existen desde hace muchos años, revisen muy bien las páginas, todo, o sea, sospechen de todo. Volviendo aquí a las revistas, también algo que es de mucho cuidado es esto de la revisión por pares, que ese es el principal problema de una revista depredadora, que no lleva a cabo revisión por pares. Hay revistas que en sus páginas dicen, sí, ya hacemos una revisión por pares de doble ciego, rigurosa, estricta, con especialistas del mundo entero, pero no es real. O sea, a veces cuando un autor envía un artículo allá y digamos que sigue con el proceso, le envían comentarios absurdos, o sea, irrisorios, unas cosas que no tienen, o sea, que se nota que no lo revisó alguien que sabe del tema, ¿sí? Y ese es el verdadero peligro, porque entonces, si esa revista llegara a publicar efectivamente en alguna página, esos artículos son artículos que quedan publicados sin una validación de pares expertos, sin una validación científica de gente que conoce en realidad sobre el tema. ¿Sí? Y se publica cualquier cosa. Y esto, pues dependiendo del área del conocimiento, puede ser muy grave. Yo siempre hablo pues del área de la salud porque es, pues digamos que lo que nos afecta directamente en el bienestar físico, ¿sí? Y es que se pongan a publicar, y en las áreas de salud hay muchas revistas depredadoras. Esto cambia también en función de las áreas del conocimiento, ¿no? Hay áreas en las que no es tan popular, pero en las áreas donde más se publica, donde es más frecuente la publicación, es donde se ve con mucha más frecuencia las revistas depredadoras, porque obviamente es donde hay una mejor posibilidad de negocio, ¿no? Como lo que les interesa es la plata a esas revistas. Entonces, eso es muy grave, que no haya una validación por detrás del conocimiento que se, que se publica. Porque entonces imagínense construyendo ciencia, construyendo conocimiento a partir de información que no ha sido validada por nadie o a partir de información inventada, porque es que a esta gente le da lo mismo, por ejemplo, recibir un artículo creado 100% con inteligencia artificial, que no se sabe si en realidad hace una contribución o no, si es verdad lo que se afirma allí o no, que haya una verificación de referencias, que la inteligencia artificial puede inventar todo y les inventa las referencias y van a mirar y son referencias que no existen. Entonces es un artículo de mentiras, un artículo que no es real. ¿Mm? Imagínense ustedes citando esos artículos y pasa, en la revista que edito, he recibido varios artículos con referencias inventadas por inteligencia artificial y pues lo rechazo, porque no hay manera de publicar un artículo basado en referencias inventadas por inteligencia artificial. Entonces ahí también de paso les cuento, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado con eso porque ese también es un criterio por el cual las revistas rechazan artículos cuando se dan cuenta que los autores están incluyendo referencias inventadas por IAs, y pues que no se toman los autores ni siquiera la molestia de verificar si la referencia existe. ¿Mm? Y el problema es que la referencia pone, la inteligencia artificial pone nombres de autores, autores que existen,
con el título de otro artículo. Es un artículo que existe, pero es el título de otro artículo que no tiene nada que ver con esos autores. Y el DOI o el link para acceder al artículo también existe, pero es de otro artículo. ¿Mm? Entonces es una combinación de metadatos de artículo. Y si el autor es perezoso y no se toma la molestia de mirar a ver qué fue lo que la inteligencia artificial le recomendó, pues va y pone en su artículo una referencia inventada. ¿Mm? Entonces es gravísimo tanto publicar en revistas depredadoras como citar revistas depredadoras. Y ahora pues esto es una exigencia más que se nos hace a los equipos editoriales, porque ahora aparte de todo lo que ya hay que revisar en un artículo, entonces también debemos verificar que nos citen, pues bueno, los equipos editoriales juiciosos, ¿no? Porque hay gente a la que tampoco le importará, que nos tomará la molestia, pero yo particularmente sí reviso cada una de las referencias para ver si es real o no. Y con base en eso pues se rechaza lo que no corresponde, los artículos que no son serios, que no se han tomado con el rigor que requieren para pues ser dado a conocer de manera pública, ¿no? Bueno, esto también es importantísimo y es otro de los elementos que les va a ayudar a ustedes a darse cuenta si es una revista depredadora o no. Normalmente las revistas depredadoras no tienen universidades por detrás como editorial. Si ustedes ven, por ejemplo, las revistas que se editan dentro de la Universidad Nacional de Colombia, pues la editorial es Universidad Nacional de Colombia. Y así con las demás revistas universitarias o revistas de editoriales reconocidas, ¿no? Digamos, Elsevier o bueno, todas las que andan por ahí en el mundo científico. Estas revistas uno va a ver y son nombres de editoriales que uno nunca ha escuchado. O sea, como, ¿y esto qué será? ¿De dónde será? ¿Qué será lo que publican? Se le generan a uno dudas desde que los ven, desde que ve la editorial que está por detrás de la revista. Em, Otra manera de detectarlas es porque tienen errores en su página web o en los artículos. Entonces son revistas raras que tienen unas fachadas, con unas interfaces distintas a lo usual. Suele tener por ahí como simbolitos así que titilan, como anunciando, miren, tenemos factor de impacto. Y titilando, titilando. Les encanta eso, exhibir los logos de los supuestos indexadores en los que están, entonces los ponen por arriba, que todo el mundo los vea. Mm, en las revistas serias, esos logos pueden estar, por ejemplo, si las revistas usan plataforma OJS, Open Journal System, que es muy común aquí en América Latina, que es una plataforma gratuita en la que muchas revistas hacen la gestión editorial de sus artículos. Normalmente esos logos aparecen al lado derecho, sí, en una columnita al lado derecho. Hay otras que tienen información de los indexados por ahí escondida. Se le toca a uno revisar por un lado y por otro a ver dónde está la información de la indexación. Pero en estos depredadores es muy frecuente que se ufanen de esos grandes indexadores que tienen. Em, Eso es algo que llama la atención en esas páginas de esas revistas. Que esperen aquí, aquí tengo esa información. Sí, de aquí, tienen falsas indexaciones. Entonces dicen, estamos en WOS, estamos en Scopus, somos QTAL, somos esto, estamos aquí y allá, y va uno a buscar en esos indexadores, y no, esa revista no existe en los indexadores. ¿Mm? Que esa es otra manera de verificar si la revista es depredadora o no, verificando en las mismas bases de datos, indexadores que ellas dicen que en donde están allí metidas. También se la pasan diciendo que tienen indexación en bases de datos o en indexadores que realmente no lo son. Por ejemplo, ponen ORCID como un indexador, o el ORCID, el identificador ese para los investigadores, que es como la cédula digital de los investigadores. Dicen, estamos indexados en ORCID. Sí, y eso como, ¿qué sentido tiene? Si es que ORCID no es para una revista, el ORCID es para los investigadores.
y no tienen ningún tipo de prestigio, reconocimiento que una revista haga parte de Orsi. Es como, no sé, enorgullecerse por tener cédula de identidad, ¿sí? Sí, todo el mundo tiene, y entonces, pero eso aplica para las personas naturales. ¿Sí? Ponen un montón de logos de indexadores que no son reconocidos, que realmente no tienen ningún tipo de proceso para clasificar las revistas, que no se encargan de exigir como cierto nivel a las revistas a las que supuestamente pertenecen, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también con eso de los supuestos indexadores que tienen. Y también hay que tener cuidado porque muchas veces las revistas depredadoras han logrado colarse en Scopus, en WOS, en Medline. Entonces el estar allá no siempre es garantía de que se puede confiar, ¿no? Entonces ahí es donde viene la importancia que les digo de hay que hacer toda una lista de chequeo de, bueno, cumple con esto, entonces esta revista cumple con que la página tiene errores, con que anuncia indexadores que no son, sí, todo eso, ir chequeando uno a uno, ir mirando, y entre más elementos tenga apuntando a que es una revista depredadora, pues más desconfíen de esa revista y no envíen sus documentos allá, que no conviene, busquen otra. Este es otro elemento, el correo de contacto que ponen en sus páginas web o en sus páginas web o mediante los cuales contactan a las personas, a los autores, suelen tener dominios comerciales. Entonces son, por ejemplo, arroba Hotmail, arroba Gmail, arroba Yahoo. No son de un dominio de ese editorial. Entonces, arroba unal.edu.co. ¿Mm? Arroba Poligran, arroba, bueno, todas de las instituciones a las que pertenezcan las revistas, que es como normalmente terminan esos correos electrónicos de las revistas serias. Pueden también tener el dominio coherente con la supuesta editorial en la que están, pero es lo mismo, es una editorial para comercial que nadie conoce, que no tiene ninguna trayectoria científica, académica, de nada de estos temas, pero pues sacan ese dominio ahí para ser más coherente y pasar como por revistas reales, ¿no? Revistas científicas. Bueno, aquí hay ya es como la compilación de todo. Bueno, otra que me olvidó incluir allí es usual que tengan nombres amplios, entonces donde quepa todo. Entonces, Revista Académica de Ciencias, Revista Académica de Ciencias de la Salud. Entonces ahí al parecer cabe todo lo de la salud, absolutamente todo, amplio, amplio. O Revista Internacional, y es como redundante, ¿no? Revista Internacional Académica de Investigación. Y va uno a mirar la página de la revista y resulta que la edición, o sea, donde describen cuáles son los contenidos que reciben de todo. Esa también es otra característica de estas revistas depredadoras. Entonces reciben artículos de arquitectura, de agronomía, de derecho, de enfermería, de psicología, de ambiente, ¿sí? Entonces ahí uno dice, ¿cuál es la seriedad de esta revista? Como les decía a los congresos, si cuesta tanto conseguir gente especializada en un mismo campo del conocimiento, ¿cómo será buscar revisores por pares de toda esa cantidad de disciplinas? ¿Mm? Es algo bien irreal. Entonces, deben ustedes también tener cuidado con eso. Esos títulos muy amplios, o sea, como que lo quieren abarcar todo, pensando en la conveniencia de que entre más áreas reciban, pues más plata les va a llegar, ¿no? Eh, y esas temáticas tan diversas. Muchas veces también son revistas
A diferencia de las revistas reales que tienen los artículos exhibidos, o sea, como que casi que lo primero que uno ve cuando llega a la revista son los artículos que han publicado y normalmente se ve el título, se ve el resumen fácilmente, o al menos los últimos que se han publicado en esa revista. En estas revistas depredadoras, la característica es que suelen estar como encapsulados. Entonces uno no ve los artículos, sino que hasta que da como unos 2 o 3 clics, y entonces están encapsulados dentro de números, ¿no? Entonces el número 41, el 42, el 43, el 44, y a uno le da hasta miedo dar clic ahí porque no sabe si, si al dar clic se le va a meter un virus en el computador o es real o qué es lo que va a pasar. Otra manera de detectar, por ejemplo, es si se logra acceder a los artículos efectivamente no dejan clara la fecha, esas fechas que yo les decía, de mirar a ver en qué fecha se recibe y en qué fecha se acepta. Entonces, muchas veces tienen solamente, por ejemplo, la fecha en la que recibieron el artículo y nunca dicen nada más. O la fecha en la que se acepta, pero sin decir la fecha en la que se recibe para que la gente no pueda hacer cuentas, ¿no? De cuánto tiempo permaneció ese artículo en el proceso editorial. Y si muestran las 2 fechas de recibido y de aceptación, son tiempos muy cortos, o sea, no pasan de un mes. Entonces, todo eso nos debe generar sospecha, debe llevarnos a pensar, ¿será que sí es o no es? Y entre más elementos de estos haya por ahí acumulados, entre más de todo esto que les estoy mencionando cumpla esa revista, pues más deben sospechar de ella y hacerla a un lado. O sea, para no, es decir, no se pongan como de testarudos a intentar, y es que tiene que ser en en esta. No, pues hay tantas revistas, o sea, que no es necesario obstinarse por una, sino suelten. Cuando empiecen a ver, a darse cuenta que como que es sospechosa, como que no tiene buenas prácticas, pues pasemos a otra. Si no nos quedemos allí obstinados en que tiene que ser eso. Em, y como les mencionaba, una vez ustedes envíen el artículo allá, es poco probable que se los devuelvan. Muy difícil que les devuelvan ese artículo, entonces pierden la plata que ya enviaron por someter el artículo y el artículo, que es lo más valioso, porque es todo el tiempo, todos los esfuerzos invertidos allí para generar ese documento, ese artículo, y que lo pierden, es muy triste, ¿sí? Porque es algo que deberían haber aprovechado una revista real, ah, esté donde esté indexada, sea como sea, pero que sea una revista real, una revista científica que le aporta al conocimiento y no que quiere simplemente lucrarse con la plata de los autores y que después esto no trascienda, que los artículos no tengan una repercusión y que no aporten en realidad al campo del conocimiento. Porque si a ustedes les sale un artículo publicado en una revista depredadora, es un descrédito. Entonces es preferible que borren eso de su currículo, que nadie lo vea, eh, porque después ustedes cómo argumentan esto de tener artículos publicados para en esas revistas, ¿no? Mm, y que hay muchos profesores, aquí en Colombia hay muchos profesores que han caído en eso por aquello de intentar ganar, tener un salario más alto, entonces caen en, pues enviemos allí a esta revista que nos publica rapidito y cobra, pero pues tampoco es que sea tanto, entonces empecemos a enviar para tener una mayor cantidad de puntos y así tener salarios más altos. Em, Porque algo que también ocurre con esas revistas y que, claro, lo utilizan como estrategia para ser llamativas es que no cobran cifras tan exorbitantes, digamos, no cobran esos 3.000 euros que cobran algunas revistas científicas, sino que cobran cifras moderadas, entonces, 500.000, ¿sí? Cosas así como que no, 1.000.000, porque es que ellos, o sea, ellos van ganando es con la cantidad de gente que cae en la trampa, no con un solo autor, sino con varios, con muchos al mismo tiempo, pues ahí se va engordando el bolsillo, ¿no?
Bueno, ¿tienen alguna inquietud sobre las revistas depredadoras? ¿Algún comentario? ¿A alguien le ha pasado? ¿Alguien ha de pronto caído en las redes de estas revistas? ¿Han estado a punto? ¿Qué experiencia tienen sobre este tema? Lina, permiso, me tomo la palabra. Claro. No sé si caiga como en un error, pero mira, yo presenté un artículo a una revista, y es una revista realmente muy conocida que es la Journal of Latin American Geography, eh, pero hay una característica, ya no sé si caí como en una práctica depredadora, no lo sé. Ujú. Pero ellos me dicen, no sé, permíteme un momento, te comparto, por ejemplo, el comentario. Ellos me dicen, Claro. desde una perspectiva geográfica y socioespacial, la investigación presenta una limitación metodológica sustancial en cuanto a su escala temporal. El manuscrito pretende dar cuenta de las complejas dinámicas de apropiación del espacio escolar y la construcción de territorialidades. No obstante, el diseño metodológico, basado exclusivamente en entrevistas semiestructuradas y observación no participante durante un periodo acotado, resulta insuficiente para aprender la densidad del fenómeno. Bueno, y el par sigue, pero me dice que esperaría, por ejemplo, dice al final, permita trascender el discurso del entrevistado hacia la vivencia real del territorio educativo con una experiencia mínima en campo de un año. Y yo me quedé pensando porque he visto que en algunas revistas de antropología piden una temporalidad metodológica de larga duración, en algunas de geografía, dependiendo el estudio también. Pero hoy día en América Latina es muy raro que alguna institución te apoye un trabajo de campo de, pues, más, a veces ni nos permiten una semana. Ujú. Entonces, no sé si ese también pueda ser un criterio, que esté ahora sumando, se puede considerar un criterio en el marco de estas revistas depredadoras para algunos países del sur que no tenemos la posibilidad de institucional de pagos de larga duración de trabajos de campo. No, yo creo que en este caso es algo más a nivel del evaluador que revisó ese artículo, porque si fuera una revista de depredadora ni siquiera se toma la molestia de decirte todo eso. Simplemente te va a decir te lo aceptamos y ni siquiera te van a mandar retroalimentación, recomendaciones, críticas, menos críticas, o sea, que les va a convenir hacer críticas o pedir ajustes en una investigación, en un artículo, si ellos lo que quieren es la plata del autor, ¿sí? Entonces, em, Ok, las revistas depredadoras lo que quieren, o sea, ellas no se van a tomar la molestia de hacer la revisión por pares, ¿sí? Y no te van a hacer recomendaciones. Entonces, la sospecha así te le envías el artículo y te dicen, listo, en 2 semanas se lo publicamos y ni siquiera te enviaron nunca recomendaciones. Ahí es donde uno dice, caramba, está en peligro mi artículo porque efectivamente nadie lo revisó. ¿Mm? O si llegan a supuestamente revisarlo, es algo mínimo, algo superficial, algo que no aporta nada. Entonces, en este caso, con lo que compartes, ahí yo creo que es más cuestión del par evaluador, como de los conocimientos que tiene esa persona con relación a ese tema, eh, o de la experiencia que tenga, dependiendo del país de donde sea, de ese. Ahí van a ver opiniones que sean divergentes o diferentes a lo que puedes estar tú acostumbrada, ¿no? Entonces, eso es algo más del par. Lina, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien más que quiera compartir? Voy a buscar por aquí el documento que les digo, que les puedo apoyar con más despacito. Por aquí está. Les voy a mandar el título porque es que el link como que lo han cambiado últimamente. Yo no sé si tengo ahí la versión más.
más actual de ese libro. Lo pueden buscar así con ese título en Google y ahí les va a aparecer. Y ahí en ese documento yo menciono la herramienta que les digo, que es como una especie de lista de chequeo. Vale. Entonces, el título es ese, publicaciones depredadoras, la consecuencia de la inmediatez. Y está publicado en el Observatorio de la Psicología en América Latina. Es una panel de psicología que publica artículos divulgativos, así como especie de como blog, por ese estilo. Y aquí hay otro documento sobre, mire, aquí esperen. Les voy a dejar el enlace. Que ahí también hablan harto sobre las revistas depredadoras para que ustedes consulten ahí Predatory Journals. Hablan al respecto. Mm, por aquí hay otro artículo que también, el artículo en donde mencionan cómo las revistas han caído, o han logrado colarse más bien en las bases de datos, ¿no? Es ese último. Se les mando todos los enlaces para que puedan, profundizar en ese tema. Listo. ¿Siguen viendo la presentación o creo que se dejó de compartir, ¿cierto? Sí, ya no la logramos ver. Listo. Entonces ya vuelvo a compartirla. Ahí me interesa que cogen los enlaces que les dejé en el chat para que después ustedes revisen y confirmen esa información. Bueno, ya les vuelvo a compartir. Esta gente de las revistas depredadoras cada vez se pone más creativa. Es aterrador. Listo. Bueno, entonces ahora, con base también en lo que les mencioné la vez pasada, o en los ejercicios que ustedes hayan hecho sobre someter artículos a revistas científicas, quienes hayan tenido esa experiencia o quienes estén pensando en hacerlo, les hago esta pregunta. ¿Ustedes consideran que conocen esa revista a la que van a someter el artículo? ¿Consideran que de verdad la han estado como expurgando, explorando, mirando de manera minuciosa, detallada? Quienes ya han hecho el ejercicio, sí se han tomado la molestia de revisar a fondo la revista a donde van a someter el artículo. Los escucho sus opiniones. ¿Quién quiere compartir su experiencia, lo que haya vivido con relación a esto? Pues te cuento que en mi caso sí lo he hecho, sobre todo he intentado hasta citar uno o dos artículos que se hayan publicado recientemente en esa revista, entonces o sea, reviso, porque aparte hasta me he dado cuenta que de las estructuras, de cómo está escrito, pues varios de esos artículos tienen una misma línea de análisis, entonces como intentando encajar, no sé si sea la palabra, como el Ujú, discurso un poco a lo que propone la revista, en relación también de pronto con la bibliografía. Creo que es un criterio fundamental antes de exponerse a la revista. ujú. Sí. Eso de la bibliografía es importante, eh, revisarlos, a revisar esas normas, revisar cómo es que quieren el artículo. ¿Alguna vez de los que están presentes han sometido un artículo y solo se han rechazado de entrada? O sea, que si la primera respuesta sea
rechazado o la vez pasada nos comentaba alguna de las profes que le decían que no, que simplemente el artículo como que no se ajustaba a, su a la línea temática de la revista. ¿A alguien le ha pasado eso? A alguien le han rechazado artículos? Sí, claro. Sí, sí. Cuéntanos, porfa, cómo fue. Pues esto es como en esa curva de aprendizaje. He tenido como de diferentes rechazos. eh, Creo que el primero fue intentando publicar un artículo sobre la validación de un instrumento que construimos para evaluar unos constructos que eh, no se evaluaban en psicología, sobre todo en el campo como de la educación y la psicología clínica, de competencias en psicología clínica. Construimos los instrumentos, los considerábamos pertinentes, buenos, hicimos un proceso de validación que también considerábamos que podría ser publicable, pero a las revistas no les llamaba la atención, entonces lo poníamos en una revista, duraba 6 meses. Y lo que nos fue pasando es que se fue, voy a denominarlo así, se fue envejeciendo el artículo en ese proceso y lo perdimos. Ese es como el resultado final fue que, pues, por supuesto, aprendimos en ese proceso Sí, de que debía tener un artículo con las características de lo que estábamos haciendo en ese momento. Y te estoy hablando de hace más o menos 4 o 5 años. ujú, Pero sí, perdimos ese esfuerzo de escribir. Otro asunto es que yo no escribía para la revista, sino que yo escribía como con una estructura genérica ujú, y enviaba y después como que aprendí que si yo quería, debía elegir primero la revista, ujú, chequear como el estilo, ¿sí? Que tenía la revista establecido, incluyendo la forma de la citación, la forma en la que suelen presentar las figuras, las tablas, ese tipo de detalles son importantes porque eso aumenta, pero eso lo fui aprendiendo, pero yo fui sí, rechazada varias veces por esos detalles y ellos ven ujú, y dicen, no, a esto le falta mucho trabajo porque, claro, los equipos editoriales tienen que invertir tiempo y a veces si no está muy listito, pueda que sea un buen artículo o tenga, sí, potencial, pero si no está en términos de estructura también organizado ujú, podemos ser rechazados. Entonces, sí, a mí me ha pasado varias veces, ya sí. cada vez me pasa menos, pero sí me Sí. pasó bastante. Exacto, sí, sí, lo que compartes es cierto, o sea, y por eso la importancia de este taller, por eso, o sea, digamos que les estamos compartiendo este taller a ustedes sobre las revistas específicamente, porque como muy bien lo dices, es el primer paso que se debe llevar a cabo para poder empezar a escribir un artículo, ¿no? Entonces, antes de empezar a escribirlo, cuando ya pues sabemos cuál es el tema, cuando tenemos el insumo, que puede ser la tesis, el proyecto de investigación, bueno, eh, antes de decir, bueno, arranquemos a escribir con el artículo, debemos saber a qué revista lo vamos a someter, porque de eso depende digamos, las normas de citación, todo eso, la cantidad de palabras que va a permitir la revista, cómo se debe estructurar el resumen, el título, cuántas figuras van a permitir dentro del documento, qué tipo de letra, con qué énfasis debe redactarse el artículo, o sea, enfocándolo hacia qué. Entonces ahí es donde cobra importancia aquello del público que lee la revista, del área del conocimiento, que en las revistas normalmente dan esas recomendaciones, ¿no? De esta revista publica, no sé, sobre educación, pero nos interesa específicamente contenidos relacionados con primera infancia, por ejemplo. ¿Sí? Entonces tenemos que ver ese detalle, así, la especificidad de lo que le interesa a la revista para saber si nuestro artículo encaja ya y si sí encaja, entonces enfocarlo bien hacia lo que la revista quiere.
Entonces, sí, eso es fundamental, elegir la revista desde el comienzo, antes de empezar a escribir. Y quien ya tiene escrito el artículo, pues bueno, hay que reenfocarlo, hay que reestructurarlo, hay que revisar muy bien cómo es la revista para poder, pues que el artículo encaje. Porque como también tú lo dices, eh, las revistas tienen tantos artículos en fila que pongan ustedes a pensar, si recibe, digamos que 200 artículos, 200, por poner ahí un número cualquiera, 300 artículos al año, pongamos. De 300 artículos al año, pongamos que 100 artículos sean muy buenos y los otros 200 flojos, bien flojos, así que no cumplen a medios con las directrices, como que cumplen con una cosa y otra no. 200 cumplen con eso, sí, tienen esas características que no logran alcanzar ni siquiera las directrices básicas de la revista. Y 100 sí las cumplen, ¿no? Entonces, ¿por qué una revista se va a tomar el esfuerzo de gastarle tiempo a un artículo que no está enfocado por donde la revista quiere, no cumple con las directrices, en vez de prestarle atención a esos 100 que sí las cumplen, ¿no? Entonces, la fácil es decir, no, usted no rechaza, usted, su artículo se rechaza porque no cumple con las directrices de autores y listo. Y simplemente le invierten los esfuerzos a los 100 artículos que sí cumplen, al menos con las directrices. Y claro, puede que se esté perdiendo algún artículo brillante, si una super investigación, pues, pero lamentablemente, si el autor, si los autores, las autoras no tienen la capacidad de adaptar el artículo a lo que la revista pide, pues queda a un lado su investigación, su aporte, porque es que en estos contextos la forma también importa, la estructura también importa, ¿sí? Porque un documento estructurado de manera inadecuada entierra el contenido del artículo, por más brillante que sea, por más novedoso, por más revolucionario, bueno, que contribuya de acuerdo al campo del conocimiento, si el artículo está mal escrito, si tiene errores de ortografía, errores de redacción, si no se entiende lo que dice, si no hay coherencia dentro del artículo, si las conclusiones no responden a lo que el objetivo plantea, pues les van a rechazar el artículo. Si las referencias, por ejemplo, tampoco están bien, pues son como las que deben ser de acuerdo a lo que se espera para ese tipo de artículo, también se rechazan. Entonces, hay muchos motivos por los cuales la revista puede rechazar un artículo. Y van siendo cada vez menos los motivos por los cuales empiezan a aprobarse, ¿no? A aceptarse. Entonces, como que el filtro cada vez se va reduciendo más. Y solo los que cumplan con estas características son los que vamos a tomarnos la molestia de enviarlo a pares evaluadores para que gente experta lo revise y diga si realmente contribuye. Pero un equipo editorial no le va a enviar a los evaluadores un artículo que llega de cualquier manera, que pues es que eso es también hasta desprestigioso para la revista y habla muy mal de la revista frente a sus evaluadores. Enviarles un artículo de cualquier forma, ¿no? Artículos que no tienen todas las secciones que la revista pide, que no tienen resumen, que se excede como en el doble el número de palabras permitido, que tiene gráficos que no se entienden. Sí, esos son muchos los elementos que se pueden revisar allí en el momento en que llega un artículo a una revista. Bueno, entonces aquí les hago ciertas advertencias con relación a esas directrices para autores. Tengan clarísimo esto, que si ustedes someten un artículo a una revista sin haber leído antes las directrices de esa revista, las directrices para autores, es altamente probable que les rechacen el artículo. ¿Sí? Entonces, nunca, como está allí en la presentación, así resaltadito en rojo, nunca sometan un artículo sin antes haber revisado esas directrices. Puede que a alguno le suene la flauta y preciso sometió el artículo y coincidió con que cumplía con las directrices de la revista sin haberla revisado, pero es que eso no es normal.
Eso no todo el mundo cuenta con la misma suerte. Entonces, recomendación así importantísima para este taller es que por favor, todos los que están tomando este taller, todas las personas que están aquí conectadas, de aquí en adelante nunca, si lo habían hecho así, ¿no? Nunca vuelvan a enviar un artículo a una revista sin revisarlas de manera detallada. No es que hay revisar las tres primeras y el resto pues no me importa, no, todas, una a una de las directrices. Tiene que explorar de manera profunda cada revista. La revista pues a la que van a someter cada una de esas normas que pone la revista, qué es lo que quiere, cómo le interesa que esté enfocado el artículo. Todo eso lo deben tener en cuenta para poder someter el artículo. Si no, es altamente probable que se los van a rechazar si ustedes no revisan esas normas para autores. La manera de citar, o sea, hay algunas revistas que ponen, por ejemplo, un número de cuántas referencias mínimo pueden incluir. Sí, todo eso hay que tenerlo en cuenta, hay que hacer una lista de chequeo de parte de ustedes para verificar que efectivamente cumplen con cada una de las exigencias que la revista hace. Lo que les decía, entonces revisarlas de manera exhaustiva, no de manera perezosa, no de manera rápida, superficial, sino detenidamente coger el artículo e irlo comparando. Em, Comparar que efectivamente que cada una de esas directrices se hayan cumplido dentro de su artículo, que si les piden cartas de cesión de derechos, de originalidad, lo que sea que les piden que ustedes tengan todos esos documentos antes de someter el artículo, porque muchas veces pasa que uno dice, listo, vas a someter el artículo, entonces me meto ahí a la página, adjunto el artículo y de repente me piden, bueno, y ahora debe adjuntar la carta de cesión de derechos firmada por cada uno de los autores. Y resulta que ustedes tienen tan mala suerte que de repente uno de los coautores es de esos que nunca mira el correo y que le da pereza responder y que es dificilísimo lograr una respuesta en corto tiempo. Entonces ahí se les va dilatando el proceso. Entonces ya en lugar de haber podido someter el artículo ese mismo día, pues ahora se les postergó a un mes, a 2 meses, porque entonces a los coautores no se les antoja responder rápido. Entonces, para evitarse todo eso, para evitar pérdidas de tiempo innecesarias, revisen las directrices de autores y verifiquen qué más pide la revista, qué es lo que quiere cuando ustedes envíen el artículo. Con eso cumplen ya con todo lo que pide la revista y en el momento de someter ya es mucho más fácil. Y ya se han preparado para ese momento, ¿sí? Que no los coja sin saber qué es lo que la revista quiere, qué es lo que la revista exige para cuando ustedes vayan a someter el artículo. Entonces, en síntesis, son todas estas tres recomendaciones que les doy para las directrices, lo que hay que tener en cuenta en las directrices de las revistas. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna inquietud? Más adelante yo les voy a mostrar, vamos a hacer un ejercicio para mostrarles cómo identificar todos esos elementos dentro de las revistas, porque pues eso puede ser muy intuitivo, muy obvio, muy fácil para quien está acostumbrado a revisar revistas, para quien está acostumbrado a someter, pero para quien nunca lo ha hecho, puede costar mucho trabajo saber en dónde se encuentra la información, cómo buscarla, ¿sí? Dónde encontrar cada uno de esos elementos que yo les he mencionado, que les mencioné de manera más profunda en la clase anterior. Bueno, entonces aquí yo quiero hacerles una preguntita y es, ¿por qué ustedes consideran que las referencias son importantes? ¿Cuál es la relevancia de las referencias de mi artículo? Escucho opiniones.
lo que se les ocurra. No tienen que consultarle al ChatGPT ni mirar en internet, no, lo que ustedes saben, lo que ustedes crean, sospechen. Son fundamentales, ayudan a contextualizarlos, darle el peso argumentativo al texto, es parte de la evidencia de que lo que tú estás mencionando tiene un soporte intelectual, es academia, es el diálogo con el otro, es poder posicionar tus argumentos también en relación con lo que han ido construyendo otros autores. Ay, pero era escribiendo. Ay, los compañeros escribieron. Bueno, No, de cualquier manera, de todas las formas está bien. De hecho, a ver, yo voy allá al chat, porque no estaba viendo que estaban escribiendo. Acá dice Doris Lizeth que es estado del arte. Gerardo Andrés dice que da cuenta de la actualidad del estudio. Joana dice que es horizonte de sentido, posicionamiento epistemológico, robustez teórica y conceptual, dice Gerardo. Ujú. Sí, que va muy en la línea con lo que tú estabas mencionando. Ok. David Guillermo dice estar dentro de una comunidad y establecer diálogos con pares. Ujú. Sí. Entonces, aquí, Joan Esteban, lo que fundamenta teóricamente nuestro estudio. Ok, listo. Entonces, todo eso que ustedes mencionan es fundamental, ¿sí? Porque las referencias es eh, lo que nos da a nosotros lo que nos da, o sea, lo que permite mostrarle a los lectores del artículo qué tanto sabemos de este tema, ¿no? ¿Qué tanto ha ocurrido hacia atrás, desde, o sea, del hoy en que, el momento en que se realizó, en que realicé el estudio, hacia atrás? Entonces, ¿qué tanto sé de todo eso que los demás expertos han hecho, que mis pares han hecho? ¿No? ¿Qué es lo que más se ha publicado hacia ese tema? ¿Hacia dónde va el conocimiento en ese campo? ¿Hacia dónde es que se está dirigiendo? Entonces, y mi investigación debe ir en concordancia con esos avances. Por eso es tan importante que estemos al tanto de lo que se ha publicado y lo que se está publicando, porque muchas veces pasa que realizamos una tesis, entonces sustentamos la tesis, y claro, estuvo todo súper actualizado hasta el día en que sustentamos la tesis, inclusive hasta el día en que entregamos la tesis por allá a los jurados. Pasaron 6 meses, yo para descansar entonces me desentendí del tema, no quise saber más, estaba aburrida, harta de todo esto, no quise volver a mirar nada de lo que se ha publicado al respecto. Entonces ahora me da por hacer el artículo. Construyo el artículo, digamos que pasan 6 meses en esas, envío el artículo a una revista y ya va un año de retraso. Un año en el que no sé si de repente la discusión sobre ese tema, si los aportes sobre ese tema han cambiado. No tengo ni idea, porque como llevo un año sin mirar qué se ha publicado al respecto, por la jartera, por la pereza, por el cansancio, porque no me interesó ver si alguien más había publicado algo al respecto después de que yo sustenté mi tesis. Y empieza a quedar, como decía una de las profes, empieza a quedarse viejito el artículo, empieza a quedar desactualizado y a perder vigencia. ¿No? Entonces, así como las referencias dan cuenta de todo lo que se hace, lo que se hace hacia atrás, también permiten mostrar o sea, mostrar yo qué tan interesada estoy en el tema, qué tan al tanto de todo lo vigente, de todo lo último y hacia dónde voy, ¿no? Para yo poder plantear en mi artículo alguna contribución relevante para este tema, tengo que estar al tanto de todo lo que se ha publicado. Tengo que saber con mucha propiedad qué es lo que se discute en el tema en la actualidad en todas partes del mundo. Que mi investigación tenga un alcance apenas local no me excluye de saber qué se ha publicado en el resto del mundo. Sí, es como un compromiso que yo tengo como autora, como investigadora, mirar a ver qué se ha hecho,
cómo es que cómo es que el tema va avanzando por un lado y por otro. Si quiero publicar acá, entonces, por supuesto, tengo que estar al tanto de todo lo que se ha trabajado en esta región. ¿M? Entonces, eso nos da la perspectiva de qué tanto conocemos, qué tanto sabemos, cómo podemos aportar. Y entonces debe haber una coherencia. O sea, si yo realmente estoy al tanto de todo lo que se ha publicado, de lo que se conoce al respecto, esto va a dar un indicio, le va a dar un indicio al equipo editorial de la revista. O sea, ya lo mencionamos desde la perspectiva de los autores, ¿no? Entonces es como el norte de la investigación, lo que nos va a plantear el horizonte, hacia dónde vamos con este estudio. Pero para el equipo editorial, para quien recibe ese artículo en la revista, esas referencias también son fundamentales, porque nos permiten ver todo lo que ya ustedes mencionaron y nos permite ver con detalles, pequeños detalles, son elementos mínimos los que nos dan a nosotros el indicio o sí, como las claves para saber si esos autores se están tomando con seriedad esa publicación de ese artículo. Entonces, una manera rápida, por ejemplo, desde el equipo editorial para saber si el artículo eh, podría llegar a pasar por evaluadores o no, o si lo rechazo de entrada, es irme a las referencias. Rápidamente me voy a las referencias y verifico. A ver, qué tan antiguas están, qué tantos artículos actualizados incluye. Con esto no me refiero a que todo tenga que ser de 2026. No es eso, porque es que hay gente que malinterpreta esta afirmación que hago cuando digo que los artículos deben ser actuales. El ser actual no implica que se deban dejar por fuera documentos clásicos, documentos antiguos, o los referentes que primero hablaron de ese tema. O sea, todo esto se puede tener en cuenta desde que sea pertinente para el artículo, si referencias antiguas. No hay problema que ustedes incluyan referencias antiguas. Por supuesto lo pueden hacer. Claro que sí. Si esos autores y esos textos son fundamentales para la construcción del artículo, pueden incluirlas. Lo importante es que la mayoría no sean antiguas, ¿sí? O sea, que el 80% del artículo tenga referencias de 2000 para atrás. Eso que me puede dar a entender, ¿sí? Que la persona realizó esa investigación en el 2000 y nunca más volvió a mirar las bases de datos a ver qué se ha publicado. Y no nos vayamos tan al extremo del año 2000. Ahorita, o sea que si yo recibo un artículo que la última referencia es de 2020, la más actual, yo digo, y es que en estos últimos 6 años no se ha publicado sobre el tema. O sea, es como el primer interrogante que yo le hago a los autores. ¿Es en serio que en 6 años nada se ha publicado? Y puede parecer un poco absurdo o un poco extremo esto, pero es real, es que lo recibo todos los días en la revista. Recibo artículos donde yo digo, ¿de verdad? Y lo que me parece curioso es que días atrás se recibe un artículo sobre un tema similar que sí tiene referencias actualizadas, ¿no? Que sí cita artículos de 2022, de 2025, inclusive del mismo 2026. Sí, es gente que está a pilas allí en la jugada mirando a ver qué es lo que se ha publicado al respecto, cómo ha cambiado, porque es que las referencias nos cambian el norte del artículo, nos cambian las conclusiones, nos cambian la justificación. Si ya alguien publicó y resolvió esto que yo estaba planteando en la justificación como lo que aún no se sabe, lo que todavía no se ha estudiado en Colombia, lo que todavía es controversial, y resulta que llega este artículo y resuelve ese vacío que se supone que había, que yo creía que había, pues eso lo único que muestra es que yo no he buscado lo suficiente para saber si efectivamente ya se resolvió ese vacío o no. Entonces, esto de las referencias son esenciales para el autor, para quienes son autores de ese artículo, como para el equipo editorial de la revista. Entonces,
tanto desde allá como desde acá. Esto es por los dos lados que se le ve la importancia a las referencias. Entonces, aquí les digo ya de manera más puntual, ¿no? Entonces, ¿por qué son importantes? Porque nos permiten ver al equipo editorial, hablo aquí desde mi rol de editora, cuál es la pertinencia de ese artículo con el tema que quieren dar a conocer. Entonces, si yo voy a la lista de referencias y veo que citan un montón de referencias que no son relevantes para ese tema, o sea, que no están dentro de esa área, porque es que ya solo con el título de la referencia uno puede tener una noción de hacia dónde va, ¿no? Ese artículo. Entonces, me permite ver eso, la pertinencia, porque hay autores, por ejemplo, que una vez recibí un artículo que era una revisión sistemática del tema que quieran, no importa, de por qué el cielo es azul, ¿sí? Una revisión sistemática sobre eso. Y resulta que de un artículo de 50 referencias, 20 referencias eran dedicadas a hablar sobre qué es una revisión sistemática. ¿Sí, en serio? O sea, si es que el objetivo del artículo no es describir cómo se lleva a cabo una revisión sistemática, el objetivo del artículo era describir por qué el cielo tiene una coloración azul, ¿sí? Y no todo este contexto que dieron, o sea, dentro de la metodología tenían 20 referencias sobre revisiones sistemáticas. Y ahí es donde uno empieza a darse cuenta, pues es que esto es puro relleno, o sea, no lograron encontrar, o les dio pereza, o no buscaron, no saben cómo hacerlo, y son muchas las alternativas que hay para entender el por qué ocurren esas cosas, pero de ninguna manera es pertinente que un artículo de revisión sobre un tema puntual, que no sea el hablar sobre el cómo llevar a cabo una revisión sistemática, ¿no? Entonces, revisión sistemática sobre por qué el cielo es azul, pues la mayoría de referencias deben estar en torno a el por qué el cielo es azul y no a explicar cómo se lleva a cabo una revisión sistemática. O sea, de pronto en la metodología podrían poner un referente así sí, de cómo es que es más adecuado llevar a cabo una revisión sistemática, alguien sea, algo relacionado con el tema, pero 20 referencias explicando eso no tiene ningún sentido. ¿M? Entonces, ahí es donde les digo que hay que tener mucho cuidado con las referencias que se eligen en el artículo porque van a mostrarle al equipo editorial ese autor que tanto sabe sobre ese tema, si eligió de verdad las referencias que sean más apropiadas para ese documento. Em, bueno, el siguiente elemento es lo que ya les estaba mencionando de la vigencia. Entonces, vuelvo a aclarar, se pueden incluir, por supuesto, referencias antiguas, clásicas, referencias que tengan más de 10 años, más de 20 años, no hay ningún problema, pero sí deben tener el cuidado de incluir también las referencias más actuales. Y eso también depende del campo del conocimiento, ¿no? Porque hay campos que avanzan mucho más rápido que otros. Hay unos que van con más lentitud, más despacito, no hay como no se produce a esa velocidad vertiginosa que, por ejemplo, en las ciencias médicas, que se está publicando de manera rápida. ¿No? Entonces, depende del área del conocimiento, pero no es que esto se vuelva una excusa de, es que como en mi área se publica lentamente, no es tan rápido que avanza el conocimiento, entonces, pues, ¿para qué busco? ¿No? No sea el campo que sea, el área que sea, la disciplina que sea, siempre está la obligación de buscar en las bases de datos, en bases de datos regionales, internacionales, en todo tipo de bases, no, porque ahí también me da como una angustia cuando yo veo que solamente incluyen referencias de artículos en inglés y son artículos, por ejemplo, que se van a publicar en revistas locales, regionales, y uno dice, y entonces la investigación que se ha hecho en Colombia, que se ha hecho a nivel regional, ¿dónde queda?
nosotros mismos lo excluimos. ¿Mm? Entonces, cuidado con eso, porque así como es muy importante incluir referencias internacionales, referencias de revistas que estén muy bien indexadas y con el mejor Q y bueno, todo lo que quieran, también es importantísimo incluir la literatura. Obviamente, pues hay que revisar, y esto aplica tanto a nivel internacional como nacional, no es que sea solo acá, para todo el tipo de artículo que se incluya debe tener rigor, debe ser un artículo de calidad, que a nivel metodológico esté muy bien planteado, por eso es importante leer los artículos, revisar cómo es que se hicieron esas investigaciones, pero entonces no dejemos por fuera lo que, lo que hacen pues, las personas los científicos de estos países a nivel regional y nacional. Eso también vale y también contribuye y también es muy oportuno y es conveniente que nos apoyemos a nosotros mismos también citando la literatura que se genera aquí en Colombia y que se genera en la región. Entonces, si nosotros mismos no nos apoyamos, ¿cómo vamos a esperar que gente de otros países nos regalen una cita? ¿Mm? Se tomen la molestia de leer nuestros artículos si nosotros mismos no nos estamos leyendo lo que se publica aquí en Colombia o en la región. Y como siempre les digo, hay que tener ojo crítico con todo, porque no necesariamente todo lo que se publica afuera y que está escrito en inglés significa que sea de buena calidad, o sea, no es sinónimo. Estar en inglés en una revista de prestigio no es sinónimo de que el artículo esté bien hecho. Sí, que está publicado en una revista de esas, pero en esas revistas también se van muchos artículos o sea, que uno dice como, "Pi, esto cómo está publicado acá, ¿no?" O sea, como que no, no tiene sentido. Pero pues es que las indexaciones hablan es de las revistas. Entonces se les pueden colar artículos que de repente no dan la talla. Entonces, cuidado con el estar dando por hecho que si está en tal revista, entonces ya es de la mejor calidad. Hay que revisar el artículo, que cada artículo habla por sí mismo. No es garantía de nada que esté en X o Y revista. Así como el que esté en revistas locales o regionales, que no estén en Scopus o en Word, no quiere decir que el artículo sea malo. Hay muy buenos artículos que no necesariamente han llevado a revistas de Q1. ¿Mm? Entonces es dejar como de hacer, la invitación que quiero hacer es dejar de hacer esos juicios de estar presuponiendo que porque está en tal revista es bueno, o porque está en tal revista es malo. No, cada artículo habla de sí mismo. O sea, es ese articulito andando por allí solito y hay que revisarlo independiente de en dónde esté publicado. Claramente, en una revista de predadores, sí, pues por ninguna razón se va a contemplar, ¿no? Eso sí es la excepción total a eso que estoy mencionando. De ninguna manera es admisible citar un artículo de una revista de predadores. No, por más de que creamos que el artículo está muy bien hecho y es súper coherente y consistente, no. Artículos de revistas depredadoras no se citan porque dañan la reputación de ustedes mismos citando artículos de revistas depredadoras. Con relación al alcance, entonces esto tiene que ver con si es un artículo que yo quiero publicar en una revista internacional, ¿cómo es posible que solamente cite, por ejemplo, artículos locales? Eso se los digo, les doy un ejemplo de la revista con la que colaboro. Em, es una revista, sí, que se edita aquí en Colombia, de la Universidad Nacional de Colombia. Sin embargo, el énfasis de la revista es internacional. Se reciben artículos de todos los países, tenemos lectores de todos los países, entonces su enfoque es internacional. Así se edita en Colombia. Y llegan muchos artículos de Brasil. ¿Por qué pasa esto? Porque al ser una revista del área de la salud, mm, y que en Brasil, como en la última década, empezó a comenzar esa tendencia a que sus revistas comenzaron a cobrar APCs, las tasas de procesamiento de artículos,
Entonces, para los autores brasileños cada vez es más complicado conseguir revistas de acceso abierto diamante, las revistas que son completamente gratuitas en todas sus etapas. Y la revista que yo edito es de acceso abierto diamante. Y en el indexador de Brasil, que es el Qualiscapes, allá en el clasificador, esa revista está bien posicionada en ese indexador. Entonces a la gente de Brasil le llama mucho la atención la revista porque está bien posicionada allá, pues porque obviamente es un referente en ese tema de la salud y, y además es gratuita. ¿No? Entonces, listo, recibimos artículos de allá de Brasil y me voy yo a ver la referencia ahí. Como el 80% de las citas son de Brasil, de autores, porque ellos sí no son como nosotros, ellos sí se apoyan entre ellos mismos y les encanta fomentar la propia ciencia brasileña. A ellos no les da pena citarse entre sí, no les da pena que incluyamos un artículo del propio país, porque pues ellos hacen una muy buena ciencia en el área de la salud, están muy bien posicionados. Entonces, es muy común ver que la mayoría de sus referencias sean del mismo Brasil. Y ahí entonces ya empiezo yo a preguntarme, ¿y entonces será que es que esto solamente se investiga en Brasil y en el resto del mundo qué pasa? ¿Dónde está el aporte dentro de ese artículo brasileño que dé cuenta de que esos autores tuvieron en cuenta al resto de países donde se investiga también sobre el tema? Es que no solamente se investiga en Brasil sobre ese tema, también en los otros lugares. Entonces ahí les quiero dar ese ejemplo de cómo países como Brasil, donde hay una gran producción científica, cometen ese error de citarse mucho entre ellos mismos y no mirar hacia afuera. No estoy generalizando que sé que todos los brasileños hagan eso, no, pero se ve con frecuencia, que aquí en Colombia no pasa tanto, ¿no? Se peca es por no citar gente de acá mismo, investigaciones colombianas. ¿Alguien quiere mencionar algo? Por ahí escuché como que alguien abrió un micrófono. Bueno. Entonces, sobre el alcance de eso, ¿no? Entonces, abarcar, pues, en general los lugares donde se produce esa ciencia sin desconocer lo propio, sin desconocer lo de afuera, lo que sea oportuno realmente para el desarrollo de ese tema. Y este aquí último ítem de literatura científica, hago la aclaración porque a veces también cometemos el error de darle prioridad a citar literatura gris. ¿Alguien sabe qué es literatura gris? ¿Me quieren contar? Sin buscar en internet ni en ningún otro lado, en sus mentecitas apenas. Nadie sabe qué es literatura gris. Bueno, la literatura gris es toda la literatura que, pues, que no es artículo científico, básicamente. Entonces, por ejemplo, las tesis son literatura gris. Las páginas web son literatura gris. Los decretos, las normas, las leyes, eso es literatura gris. Em, los libros que no tienen revisión por pares son literatura gris. ¿Mm? Em, entonces hay que tener también cuidado con esto de la literatura científica incluida dentro de los artículos, porque a veces si nos vamos a ver el listado de referencias de los documentos que tenemos, resulta que muchas veces la mayoría de literatura que citamos son tesis, páginas, o por ejemplo citamos periódicos como El País, El Tiempo, El Espectador, que esos no son periódicos de artículos científicos, ¿no? No son revistas científicas. Semana es una revista, pero no es una revista científica, es una revista informativa de noticias. Entonces, eso es literatura gris. Entonces hay que tener cuidado porque
Puede que haya muchas revistas que no lo dejen explícito dentro de sus directrices, por ejemplo, lo de la vigencia, lo de el alcance de las referencias, esto de la literatura científica. No lo hacen explícito, pero ustedes mismos como autores intenten salvarse como pensando en algunos porcentajes para que no se vayan para los extremos de utilizar más de lo que se esperaría. Entonces yo aquí les puedo dar un porcentaje, pero no quiere decir que esta sea la última palabra y que en todas las revistas se revise de esa manera, no. Pero les puedo dar como por darles un consejo. Que dentro de sus artículos el 80% de las referencias que incluyen sean artículos científicos y que sean referencias de artículos científicos y destinar solamente un 20% a literatura gris, a los periódicos noticiosos, a las tesis, a las páginas web, ¿sí? Todo lo que no sea avalado por pares científicos. Entonces, intenten mantener como ese porcentaje que creo que es como sano, puede ser sano. Y lo de la vigencia, por ejemplo, intenten que sea pues, un 50% de los últimos años. Varía, como ya les dije, en función del área del conocimiento, pero como por tener ahí algo, como unos porcentajes más o menos para que tengan una referencia, puede ser un 50% de los últimos 5 años, un 50% puede ser que sea más antiguo de los 5 años. Hay algunas áreas que eso se puede ampliar, por ejemplo, a el 50% de los últimos 10 años. Sí, depende del campo. En salud es fundamental que sea de los últimos 5 años, al menos el 50% de la literatura citada dentro del artículo. Y yo también, pues también me gusta poner eso, o sea, como para ponerle ese límite a la gente de Brasil, como ya les expliqué. Entonces, máximo el 50% del propio país, que a ellos toca ponerles ese límite. Aquí en Colombia toca es como impulsar, ¿no? Busque al menos 3 artículos del mismo país a ver qué hay por acá, o de la región. No en todos los casos, obviamente, no a todo el mundo le pasa eso, pero se ve, se ve. Entonces, estas son como las recomendaciones para que tengan en cuenta y que las referencias no sean un problema en el momento de someter el artículo. Y la última recomendación aquí con relación a las referencias es de ninguna manera incluir referencias inventadas por la inteligencia artificial, por favor. Si de repente llegan a pedirle a alguna cosa de estas que les sugiera referencias, tómense la molestia de verificar que sea coherente. O sea, que si ustedes le dan clic al enlace de esa referencia que les sugiere esa inteligencia artificial, que la referencia exista, que corresponda con el tema y que todos los autores, el título, el volumen, el número y la revista donde está publicado ese artículo coincida con esa referencia que arroja esa inteligencia artificial. Tengan cuidado, o sea, la verdad que no se confíen a ciegas en esos aparatejos, en esas maquinitas, robots, como sea que le quieran llamar, porque de verdad que dan dolores de cabeza. O sea, en este mundo editorial ya he visto tantas cosas que me genera un poco de angustia y por eso se los advierto, ¿sí? Yo no estoy en contra del uso, pero sí estoy en contra del mal uso de la inteligencia artificial, de no usarlo de la manera adecuada, de delegar y que me haga todo y yo no verifico. Eso es terrible, eso es perjudicial, va en contra completamente de ustedes. La inteligencia artificial se debe utilizar como un asistente, no para que lo reemplace a ustedes, ni como autores, ni como los que conocen realmente el tema que sea que le pidan en que les ayude. Entonces, es un asistente, es una persona, digan eso, un individuo, allá que les va a colaborar en hacer ciertas tareas, pero ustedes siempre deben supervisar lo que esa inteligencia artificial hace. No pueden confiar al 100% porque los que saben son ustedes, no la inteligencia artificial. ¿Mm?
Y definitivamente prohibido el uso de las revistas depredadoras en las referencias. Es también, o sea, si ustedes dudan, sospechan que esa revista donde está publicado ese artículo como que no es conocida, como que yo nunca la había visto, no me suena, o sea, se prenden muchas alertas de las que ya les mencioné. Cuando voy a verificar ese artículo, mejor no la usen. Esas son las principales recomendaciones sobre las referencias y quiero dejarles una tareita para la próxima semana. Em, pues de paso también abro ahí para la posibilidad para que pregunten, comenten, opinen sobre lo que acabamos de mencionar, todo lo que se mencionó durante la sesión o sobre lo de las referencias. Mientras tanto, les voy comentando. Entonces, la tarea que les quiero dejar para la próxima semana es que ustedes elijan un documento. O sea, si ustedes están en este momento en el proceso de escribir un artículo, si ya lo escribieron o y se lo rechazaron, si ya lo escribieron y lo van a someter, eh, elijan eso. Eso es ideal. O si quieren escribir un artículo derivado de la tesis, de un proyecto que ya concluyeron, elijan esos documentos de insumo, que es a lo que hace referencia el primer punto. Luego, revisen esas referencias, todas las referencias de ese documento que tienen de insumo, sea artículo rechazado, artículo en construcción, tesis, proyecto, lo que tengan, la investigación que tengan. Revisen todas las referencias según lo que les acabo de mencionar. La pertinencia con el tema, la vigencia, el alcance, ¿sí? De manera global analícenlas, global y cada una de las referencias. Si son literatura gris son artículos científicos. Entonces vayan sacando como un porcentaje de todo esto, ¿no? Entonces, ¿cuánto tengo de literatura gris en este documento, en las referencias que incluí en este documento? ¿Cuánto tengo de literatura publicada en los últimos 10 años o en los últimos 5 años? ¿Cuánto tengo de literatura nacional, internacional? ¿Será que todo lo que incluye en esas referencias realmente es pertinente para ese tema? ¿Mm? Entonces, hagan ese análisis, por favor, de esas referencias, de esos documentos que cojan como insumo. Van anotando en un documento donde quieran, van anotando esa información, sacan esos porcentajes. Entonces, ¿cuánto tengo de porcentajes de esto respecto al total de referencias del documento? Y déjenlo de manera auténtica, no lo vayan a cambiar, ¿no? O sea, si tienen de repente 80% de literatura gris, está muy bien, déjenlo así. O sea, yo lo que quiero es que ustedes en la próxima clase me comenten qué encontraron, si tuvieron sorpresas, si se dieron cuenta que lo estaban haciendo como de acuerdo a las recomendaciones, o si se dieron cuenta que están muy por fuera de las recomendaciones y deben hacer de aquí en adelante un cambio en cómo elegir las referencias. Quiero que de manera auténtica en la próxima sesión me cuenten cómo ven sus documentos respecto a este análisis de las referencias. El siguiente paso, entonces el primer paso es elegir con qué documento van a trabajar. El segundo, con que revisen las referencias, saquen toda esa lista de referencias y las analicen de acuerdo a sus criterios de vigencia, alcance, si es literatura gris, todo lo que les mencioné. Y luego de todas esas referencias y luego de haber hecho esos análisis con lo mencionado, saquen aparte solamente los artículos científicos que hay en esas referencias. Entonces hacen un listado, aparte puede ser en Excel, con esos artículos científicos, con las referencias que son de artículos científicos. Y luego, cuando tengan ese listado, con esas referencias que son de artículos científicos que incluyeron dentro de su documento de insumo, saquen las revistas, saquen los nombres de las revistas en donde se publicaron esos artículos que identificaron.
¿Mm? Entonces hagan ese listadito, es como sacan los artículos en un listado, entonces pueden poner al frente de sus artículos en qué revista se publicó cada uno de sus artículos. Y hasta ahí. Entonces, la próxima semana me traen, porfa, ese análisis de cómo vieron sus referencias, las referencias de ese documento de insumo, qué porcentaje está de acuerdo a cada uno de estos criterios que les mencioné acá. Sacan a un lado, entonces, los artículos científicos que hacen parte de esas referencias y en otra columnita, entonces, los nombres de las revistas que hacen parte de o donde se publicaron esos artículos. Quiero saber si quedó claro, si me entendieron la tarea, si quieren que repita algo, si vuelvo a mostrarles los puntos de la tarea, los escucho, las escucho. Tu rol. No sé si me escuchas. Sí, Sí, me están sí, escuchando. Es que sí, yo estoy no sé si escuchando. estoy teniendo problemas con él. Sí, ok. Es que tú nombrabas ahora lo de la inteligencia artificial y justo yo estoy en el proceso de publicación de un artículo y la revista en la que quisiera hacerlo, sí tiene un apartado donde especifica, o sea, sí indica pues que si usted utilizó inteligencia artificial para algo, para cualquier cosa, inclusive corrección de estilo, y que usted lo haya pasado, sí, para la cosa más mínima, usted lo debe declarar, pero no he encontrado un artículo que haya reportado eso como un modelo, porque Ajá, incluso lo estuve buscando en esa misma revista, pero ahí todavía ellos no tienen un artículo que lo haya reportado. Yo no sé si tú sí. tengas un ejemplo o si un artículo donde existe la forma en la que se reporte, porque, pues, por ejemplo, ahora para el análisis de los datos sí se usa IA, por lo menos en este ejercicio que yo hice, utilicé la inteligencia artificial para la generación de unos códigos y necesito reportarlo, pero no encuentro metodológicamente cómo hacerlo, o sea, Claro, como una forma, porque para mí es nuevo. No sé si tú tengas sí. algo de información al respecto. Sí, claro. Si quieres, escríbeme un correo pidiéndome esa información y yo te lo paso. Ahí yo tengo el modelo de cómo se debería escribir. Hay revistas en donde se solicita que esa información se incluya en la parte metodológica del artículo. Hay otras que piden que se haga al final del artículo mencionando sobre el uso de inteligencia artificial. Y es básicamente eso, decir, pues si tú lo hiciste para analizar datos, entonces reportas eso, ¿no? Para el análisis de los datos utilizó tal inteligencia, o sea, hay que mencionar cuál inteligencia artificial, el nombre, el modelo, el año, o sea, absolutamente todo y mencionar para qué fue. Hay revistas que piden que sea mucho más explícita la aclaración y es pegue el prompt, por ejemplo, que se utilizó, ¿sí? Si se llega a utilizar una de esas con prompt. Entonces depende de las exigencias que haga la revista, pero puede ser algo así tan simple como decir, se utilizó para analizar los datos de tal manera o se utilizó para hacer la corrección del estilo del documento, bueno, no sé, en lo que sea que se haya utilizado. Entonces, si quieres, envíame un mensajito, un correo y yo te mando un parrafito y de ejemplo de cómo se podría hacer. Súper, muchas gracias, Lina. ¿Mm? Bueno, ¿alguien tiene dudas sobre la tarea para la próxima semana? No nombraste, bueno, imagino pues que cuando revisemos el artículo o el documento, va el año ahí, porque no, pues dices también como el, las características pones señalado el tema de la vigencia, Sí, pero en la la tarea vigencia no hace está referencia a específica. eso. Listo, Hace referencia a eso, al año en que se publica el artículo. Ujú, es perfecto. eso. Sí, saber si cuántos artículos se publicaron,
de 2020 para acá, cuántos se publicaron después, antes que de 2020, sí, esa es la vigencia, el año. ¿Alguna otra inquietud? Si no tienen más preguntas, entonces podemos cerrar por acá. La otra semana nos veremos con la tarea, para que porfa me muestren entonces el análisis que hicieron de sus referencias. Me muestren también cuántos artículos científicos hacían parte de esas referencias y en qué revistas están publicados esos artículos, ¿sí? Ahí posiblemente vean tal vez revistas que se repitan entre artículos, no hay ningún problema. Lo importante es que podamos llegar a analizar esas revistas. Bueno, mis queridas y queridos, entonces nos vemos la próxima semana. Que les rinda mucho con esa tareita y bueno, que tengan una feliz tarde. No enviaron la asistencia, ¿o sí? Ah, yo no sé, No. creo que no. David, a ver. Sí, ya se las dejo por acá en un segundo, qué pena, se me olvidó. Ya se las dejo Ah, por acá. Ok, gracias. Bueno, Lina, gracias. Que estés bien. Buena tarde para bueno, todos. entrada. Un gusto. Hasta Buenas luego. tardes. Hasta luego. Gracias. Que estén bien. Lina, Chao. muchas gracias, que estés muy bien. Con gusto, Marcela. Gracias, hasta luego. Voy a colgar ya, entonces.